Abordamos ahora un poco las claves para seguir entendiendo la crisis que hoy vive Haití tras el magnicidio contra Jovenel Moïse, el presidente haitiano. Y lo hacemos con el ex embajador de Haití en República Dominicana, el buen amigo doctor Edwin Paraison, iniciando por la controversia que ha generado la captura y abatimiento de algunos de los implicados en el asesinato de Moïse. Profesor, gracias. También presidente de la Fundación SILE. Gracias por acompañarnos. Siempre un placer estar con ustedes. Comenzando con esta parte de los hechos y la versión de las autoridades, debo decir que personalmente lo estoy tomando con mucha reserva. Ajá. Porque no cabe en la lógica que un comando profesional con entrenamiento militar que tuvo la osadía de montar un operativo para matar a un presidente, no entendemos por qué se quedaron en el entorno de la escena del crimen. Uno, no se entiende por qué. Habrá que tomar más, quizás tener más información, más datos para entender. Bueno, sin entrar en el detalle de... Ahora, con su permiso, profesor, hay que decir que, bueno, las autoridades ayer habían dicho que al menos se indicaban a 6 personas. De esas 6, 2 habían sido detenidas, mostraron ciertas fotos, al menos 2, y 4 habían sido abatidos. Bueno, ahí hay 6. Sí. Lo que pasa es que han aparecido hoy otras imágenes que suman más personas y resulta raro, como usted dice, que se hayan quedado en el entorno. Dicen, ayer las autoridades haitianas decían que al menos 2 de los que apresaron habían tomado como rehenes algunos de los policías haitianos y quizás se sintieron perseguidos tratando de salir. No sé, hay algo raro porque o son muy profesionales y decían que eran de la DEA y entraron, o no lo eran y eran improvisados y no habían planteado, bueno, entramos por aquí, salimos por allá y este es el plan B, el plan C, si fracasa, si no, no sé, hay algo que no me dejaron para que pasara esto. Y no es que yo esté viendo mucho Netflix ni nada, pero es lo lógico. No, estoy totalmente de acuerdo. Pero si comenzamos por esa parte, tenemos que preguntarnos por qué el cuerpo de seguridad que estaba en la casa del presidente no reaccionó. Por lo menos deberían de ser alrededor de 20 agentes de seguridad dentro de la casa, sin hablar de los que pudieran estar en las calles adyacentes. ¿Por qué tampoco llamaron a un refuerzo si vieron que había dificultad? Es difícil controlar a 20 agentes que están esparcidos. Los 20 no van a estar todos quizás en un solo lugar, en una sola sala. Van a estar esparcidos en la casa. Yo decía ahorita que ¿quién nos puede traer luz con respecto a esos momentos vividos en esa casa? Es la primera dama o ex primera dama, Martín Moïse, quien está recibiendo atenciones en un hospital en Florida, y cuando pueda hablar, me imagino que también los servicios de inteligencia de los Estados Unidos van a interrogarla tan pronto ella esté en condiciones para poder hablar y explicar lo que vivió. Porque de acuerdo a las informaciones dadas en Haití, ella fue baleada porque justamente trataba de proteger a su esposo y ahí pues recibió impacto de bala. Bien, ahora, con relación a las imágenes que están saliendo hoy, todavía no hay algún comunicado de la Dirección General de la Policía. Y encuentro raro que hay pocos detalles, hay poca información. Las mismas autoridades hablaron de que 4 de los supuestos asaltantes de la casa murieron, pero no tenemos nombres,
no tenemos la nacionalidad de esos 4. No sabemos, parece que no andaban con documentos encima, pero es fácil definir si fuera un asiático o si fuera un centroamericano. Es fácil hacer la diferencia, pero no hay detalles sobre la nacionalidad y tampoco sobre los nombres. Es muy diferente de cómo las autoridades y las mismas, el mismo director de la policía manejó el caso del 6 de febrero. Quizás no se acuerdan, pero el 6 de febrero... De la muerte de... El 6 de febrero. El intento de... Exactamente. El gobierno denunció un intento de golpe de Estado, pero que en el fondo terminamos viendo y concluyendo que era mucho más un golpe mediático. Ustedes que son periodistas, claro, van a entender, fue un golpe mediático para desmovilizar a la oposición respecto a la fecha del 7 de febrero, que era una fecha donde se esperaba una gran movilización popular a fin de presionar para la salida de Jovenel Moïse. Y digamos que lo lograron. Lo desarticularon. Lo desarticularon. La población se quedó totalmente recogida en la casa. Sin embargo, ellos presentaron muchos detalles de todo el plan, que ese plan venía preparándose desde meses, que lo tenían en seguimiento, pero fue mucha información que dieron en esa ocasión. Para después, la justicia terminó liberando tanto al juez como a los demás implicados, porque no había evidencia. La nación se dio cuenta de que fue un montaje del gobierno. Por tal razón, no podemos descansar satisfacernos solamente con la versión que nos proviene de las autoridades, porque esa versión, tal como lo estamos viendo, tiene puntos sombríos, tiene puntos donde no vemos la lógica y son preguntas interrogantes que no logramos, contestarnos. Ya. Bueno, si es así, profesor, se complica más la cosa. Porque si es por desconocimiento, porque falló el sistema de inteligencia en torno al presidente y todo lo que sabemos, y de seguridad, como bien usted explica, o sea, hay cosas que son irracionales. Hoy se contaba, alguien decía, bueno, que los hijos se salvaron porque estaban en la casa, porque una de las hijas corrió y se escondió en el cuarto de su hermano, etcétera. Y bueno, como usted bien explicaba, la esposa de hoy viuda de Moïse trató de protegerlo, y 12 impactos de bala. Cabeza, ojos, oídos y todo acabaron con Moïse. No tengo preciso, pero debe haber sido en la habitación. Pero nadie habla de que mataron a 3 escoltas que estaban delante, el que estaba en la puerta de la habitación, los otros, lo que usted dice, refuerzo. Algo no cuadra en esta telenovela, en este rompecabezas. Algo no cuadra. Si por otro lado la información es sesgada, no, matamos a 4. ¿Dónde están los nombres, pasaportes? No, que dijeron que hablaban español, inglés, no sé, pero ¿dónde están? 2, un gordito y una cosa con un t-shirt blanco bonito, limpio. ¿Dónde están? Nombre. Hay algo que no cuadra. Entonces, uno puede pensar, se gestó esto desde dentro del gobierno, porque uno lo primero que tiende a pensar, y era mi otra pregunta, bueno, ¿cuál fue el móvil? Si el móvil era un asesinato político, o sea, con visos políticos, porque había que sacar a Jovenel Moïse porque había desconocido la Constitución, por esto, por lo otro, y la solución que buscaron fue esa. Bueno, eso tiene un trasfondo político. Si es por intereses económicos, porque se había enfrentado a empresarios, a la oligarquía, a lo que se llamaba, lo que él dijera, bueno, ya tiene otro matiz. Pero si
se callan informaciones o algo desde las propias autoridades, uno puede llegar a pensar, caramba, entonces se gestó desde dentro. ¿Quién está hablando? El primer ministro que cesó el lunes. Henry, el que había sido... Claude Joseph, ¿quién? Sí, pero el que había sido designado... Ariel Henry. Exacto. No, ¿dónde está? Ese no ha hablado nunca. Bueno, nunca se juramentó. Esto es una situación complicada que la iremos viendo con usted, porque es un país que tiene dos primeros ministros. Uno que todavía estaba porque el otro no había sido reconocido por el Parlamento. Entonces tenemos un país, dos ministros, sin presidente. ¿Qué dice la Constitución ante la ausencia del presidente? En cualquier cosa, se murió, lo mataron, salió huyendo. Hay ciertos limbos en esa materia, sobre todo por la realidad que vive el país. Un parlamento que creo que quedan de 140, 10 legisladores, nada más. Un Ministerio de Justicia o una Suprema complicada, bueno, todo lo que sabemos. Pero digo esto porque ante lo que usted plantea, cabe la posibilidad de que entonces se haya gestado desde dentro porque ya estorbaba a Jovenel Moïse. No se puede descartar. Son digamos, posibilidades, son... teorías. Teorías que hay varias. Pero para aportar algunas precisiones, Roberto, es que el primer ministro, Claude Joseph, estaba en una posición ad interim porque no teníamos un primer ministro definitivo, tal como, por ejemplo, lo vino a hacer el presidente Jovenel Moïse a solicitud o digamos a sugerencia de la OEA después de esa misión de buenos oficios que se realizó y produjeron un informe. En el informe hay 3 recomendaciones fundamentales y una de las recomendaciones es el cambio de primer ministro y un cambio del gabinete ministerial. Pero ¿qué ha pasado? Ante la muerte, el asesinato del presidente Jovenel Moïse, Claude Joseph ha tomado la delantera y tiene ahora el control. Ariel Henry apareció ayer, dio declaraciones tanto al periódico Le Nouvelis como también a la emisora Magic 9, donde él dice que él es el primer ministro y que Claude Joseph es su canciller. Critica algunas de las decisiones tomadas por Claude Joseph. Por ejemplo, la declaratoria de estado de sitio. Dice que eso fue muy emotivo y eso es inoportuno. Pero no hay ninguna manera de que Ariel Henry ya tenga el control. Claude Joseph está dirigiendo un equipo con el cual está trabajando los últimos 2 meses, porque él pasó 2 meses en la primatura. Ya tiene digamos, todo coordinado con el jefe de la policía, porque el otro, Ariel Henry, no logró, digamos, posesionarse, así que no tendrá ninguna autoridad. En su caso, yo me voy para mi casa tranquilamente. Claro. Podría haber enviado... Porque Ariel lo único que tiene es un decreto del presidente. Claro. Pero eso no es suficiente dentro de la estructura de gobierno y constitucional de Haití. Sí, entonces Claude mantiene el control de la situación.